Continuando con nuestras prácticas de correspondientes metrados, en esta oportunidad vamos a explicar el procedimiento de elaboración de los metrados correspondientes a la partida de columnas. Espero que sea algo explicativo para el conocimiento de ustedes, pero cualquier, digamos, eh, que crean ustedes conveniente en alguna explicación adicional, podemos dar. Ok, gracias. Continuando con las explicaciones de las partidas sobre los metrados, vamos a continuar con los metrados correspondientes a columna. Bien, para esto ya nosotros sabemos que tenemos que tener, digamos, el plano de cimentaciones donde está indicado las columnas, lo ven ustedes con amarillo, las columnas, ¿no? El tipo de columnas, columna F1, perdón, C1, 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 4 columnas C1 y 2 de columna C2. El corte de las columnas correspondientes a C1 y a C2. Tenemos 25 por 25 y 4 fierros de media. Estos son los cortes de las columnas. Y luego tenemos, para una mejor visualización de lo que son los metrados, tenemos aquí la zapata donde da ese arranque, la columna respectiva, apoyada sobre la parrilla de la zapata. Tenemos aquí en el corte, tenemos la altura de la zapata, el relleno respectivo 35 centímetros y la longitud de la parte superior de los 35 centímetros hasta la parte superior de la columna tenemos 260, ¿no? 260. Entonces, nosotros habíamos dicho que para poder, digamos, efectuar la metrado de las columnas, en cuanto a lo que es concreto, vamos a ver posteriormente cuál es la altura que debemos considerar de la, de la columna. Empezamos con la columna en la parte de lo que es concreto. Tenemos la partida 2, 3, 2, 1, concreto, y como siempre colocamos nosotros la calidad del concreto. Siempre es indispensable colocar la calidad del concreto para posteriormente ver la cantidad de material que necesitamos. Bien, para esto hacemos nuestro gráfico y consideramos la longitud la altura de lo que es la columna. Para considerar la altura de columna se considera, de acuerdo al reglamento, a la norma, desde la parte superior de la zapata hasta la parte superior del acabado de la columna o de la losa o viga. Entonces, para esto sería toda la longitud de la altura de la columna, serían 260 hasta la parte superior de la zapata, que está en punto 35. El total, la longitud de la columna sería en este caso de 260 más punto 35 sería 295, como está, digamos, aquí en el grafo. Y aquí tenemos el corte de la columna, que es 25 por 25. Bien, como habíamos visto, tenemos en la columna 1, tipo 1, tenemos 4 columnas. Entonces colocamos 4 columnas. La longitud o la altura de la columna es de 2.95 multiplicado por la sección, que es 0.25 por 0.25. El producto de estas 4 columnas, 4 por 2.95 por 0.25 por 0.25, nos da 0.74 que colocamos en la columna correspondiente a parcial. Esto es para la columna 2. 1. Para la columna 2 hacemos lo mismo, la altura será igual a 2.95 por la sección de 25 por 25. ¿Cuántas columnas tenemos de tipo C2? 2. La altura, 2.95. La sección, 25 por 25. El producto de estas 4 columnas es 0.37. Sumando C1 y C2, ya que no tenemos más columnas,
nos da 1.11 metros cúbicos. Y tenemos la cantidad total de lo que es el concreto. La cantidad de materiales tenemos aquí, vemos en el formato que nosotros le hemos entregado que para 210 kilos por centímetro cuadrado tenemos para C 2.73 bolsas, para agregados 0.52 metros cúbicos, piedra chancada 0.53 metros cúbicos y agua 0.186 metros cúbicos. Estos valores multiplicados por el concreto total que nosotros tenemos, que es 1.11, multiplicando por cada uno de estos valores, tenemos en este caso 10.80 bolsas de cementos. Lógicamente agregando, aproximando, vamos a tener 11 bolsas de cemento. Para agregados, multiplicados también por el mismo cantidad de metros cúbicos, tenemos 0.58 metros cúbicos. Para piedra chancada vamos a tener 0.59 metros cúbicos. Y para agua, 0.21 metros cúbicos. Con esto terminamos la partida de lo que es concreto. En encofrado. En encofrado tenemos nosotros los valores totales que vamos a encofrar. De acuerdo acá, encoframos todo esto de acá hasta la parte superior, una sola vez. Y de aquí hasta la parte de lo que es el encofrado, vamos a tener 2,75 metros, restando los 20 centímetros de la viga. Ok, bien, tenemos entonces para la columna 1 tenemos 4 columnas, una vez de 2,95, ¿no? Una vez de 2,95 y por el ancho del encofrado, que es 0.25, nos da 2.95. En la misma columna C1 tenemos 4 columnas por 3 veces la longitud de 2.75 por el ancho del encofrado, 0.25, y nos da 8.25. Para la columna 2 tenemos 2 veces, una sola vez la altura de 2,95 por el ancho de 0.25 y tenemos 1.48 metros cuadrados. En el otro lado tenemos la columna 2, 3 veces la longitud de 2.75 por el ancho 0.25, que nos da 4.13 en la parte parcial. Sumando los 4 parciales que tenemos, vamos a tener el total, que es 16.81 metros cuadrados. Con la partida de acero correspondiente a acero, que tiene un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, que es el acero que nosotros utilizamos en el Perú, y comenzamos a metrar el acero. Para esto nos apoyamos en este grafo, ¿no? Entonces tenemos acá la longitud de todo el acero, ¿no? En la columna 1 vamos a tener la altura total de 260, que es aquí 260, más 85, que es el total de este de acá, 85, ¿no? Más 85, más las patitas aquí, que es de 0.20, más la patita superior, que también es de 0.20, ¿no? Menos el recubrimiento de la parte baja, que es 0.75, que es este recubrimiento de acá, ¿no? 0.75, ¿no? Más 0.75, que es el recubrimiento la parte de arriba. Entonces, el resultado final
va a ser de 3.77. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Para hallar la longitud del acero, vamos a tener en consideración estos valores. Tenemos la patita 20 centímetros, la patita inferior 20 centímetros. La longitud total es de 3.30, o sea que desde aquí hasta la parte de aquí es 3.3. ¿Eh? Entonces, ¿cómo hemos hallado el total? Sumando 3.30 más 40 serían 370. Hemos hallado la longitud total de acá, de la columna, que es 260 hasta acá, más la longitud de la altura de la columna más el relleno superior, que es 85. Más tenemos esta longitud de las patitas inferiores más la patita superior. A esto le vamos a restar el recubrimiento de la parte inferior de 0,75 y el recubrimiento de la parte superior de 0,75. Haciendo las operaciones, la longitud total nos da de 370. Bien, teniendo esa longitud, tenemos acá para C1 4 elementos. ¿Cuántos aceros tiene ese elemento? Son cuatro valores. Vamos a sacar, vamos a ver de acá. Tenemos acá 4 fierros. 1, 2, 3, 4 fierros. ¿No? 4 fierros. Bien. Entonces tenemos acá cantidad 4 fierros. ¿De qué diámetros es estos aceros principales? De media pulgada. La longitud total de ese acero es de 370. ¿Bien? Entonces el resultado de 4 por 4 por 370 lo colocamos en la columna correspondiente a su diámetro, que es 59.2. Lo mismo hacemos para la columna C2, que la longitud viene a ser lo mismo, pero los elementos es de 2 elementos y también este elemento tiene 4 aceros, ¿no? 4 que es acá, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4. ¿Qué diámetro es? De media pulgada. ¿Qué longitud? 370. El producto de 2, 4 por 370 nos da 29.6 que colocamos en la columna correspondiente a media pulgada. En cuanto a los estribos, vamos a tener nosotros la columna esta de acá. La columna es el estribaje, están viendo ustedes aquí, ¿no? Para ambos casos es igual. Tenemos ahí un recubrimiento de 2.5, ¿no? De 2.5. Entonces, la longitud del estribo va a ser 2.5 más 2.5, ¿no? Y a eso le restamos la longitud total, que es 25 centímetros, nos quedaría 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros. Más la parte de lo que es el ganchito, que es de 10 centímetros. Entonces, vamos al formato y tenemos acá los estribos correspondientes y tenemos el recubrimiento. El total de longitud del estribo menos el recubrimiento es de 20 centímetros. Entonces, el total de longitud del estribo va a ser igual a 4 veces los 20 centímetros que tenemos acá, más 2 veces el gancho, ¿no? En total, sumando todo esto nos da 1 metro. ¿Ok? Tenemos 1 metro de longitud. ¿Ok? Entonces, para esto, vamos a hallar nosotros la longitud estribada de lo que es
la parte de la columna, ¿no? Vamos a ver, entonces, la longitud estribada va a ser igual a 2 metros 75, ¿no? 2 metros 75. ¿Cuál es la longitud estribada? Los estribos vienen a ser en la parte, desde la parte inferior de la viga, ahí va a ser el estribaje que nos indica en los planos. Y el otro, desde la parte zapata, desde acá. ¿Cuál va a ser la longitud? La longitud será de 260 más 35, será 2 metros 95, ¿no? 2 metros 95, y a eso le restamos la longitud de la viga, que es 20 centímetros, y vamos a tener 2 metros 75 de longitud. Voy a repetir, la longitud total de la parte superior hasta la parte superior de la zapata es 2 metros 95, menos, en este caso, restamos esto de acá porque la longitud solamente vamos a considerar de la parte inferior de la viga hasta la parte superior de la zapata. Menos 20 sería 2 metros 75. ¿No? Este 2 metros 75 viene dado en esta forma. La longitud total es 260 más 35 centímetros, o sea, la longitud de la columna es más 35 centímetros. A esta sumatoria lo restamos la longitud de la viga, que es 20 centímetros. Y esto nos da 2 metros 75. Entonces tenemos la longitud ya de la columna, o sea, la longitud donde vamos a estribar. Bien, los estribos nos dice que en la parte superior, entre la unión de la viga y la columna, la parte de la viga y la columna, nos dice que debemos estribar 2 estribos cada 5 centímetros. Y 3 estribos cada 10 centímetros. Y en la parte inferior nos dice que vamos a tener un estribo cada 0.5 centímetros y 3 estribos cada 10 centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos acá, vamos a ver la distancia que tiene este de acá. Esta distancia que es 275. Vamos a restarles, porque el resto es de 20 centímetros el estribaje. Vamos a restarle lo que vamos a indicar acá. En la distancia de longitud entre la viga y la columna, o sea, esta distancia de acá, ¿no? Va a ser igual 2 veces los estribos que están indicando de 0.5, que cubre 10 centímetros. Después vamos a tener 3 estribos cada 10 centímetros, que cubre en total de 30 centímetros. En la parte de arriba tenemos acá 5 estribos que ha cubierto 40 centímetros. O sea que aquí, esta parte de acá, ya tenemos 40 centímetros. En lo que es en la unión de la columna con la zapata, tenemos un estribo cada 5 centímetros que cubre 0.5 centímetros. Y 3 estribos de 10 centímetros cada uno que cubre 30 centímetros. Bien, en total entonces vamos a tener 4 estribos que cubre 35 centímetros. O sea que aquí cubre, esta parte de acá, cubre
75 centímetros. En total tenemos 5 más 4, 9 estribos, ¿no? Que van a tener que cubrir, que han cubierto 75 centímetros, que es igual a 40 más 35, son 75 centímetros. Entonces falta por cubrir la diferencia, que es igual a 2,75 que tiene el total, de altura, menos la parte ya estribada. Entonces, donde vamos a comenzar a estribar, que nos faltaría solamente 2 metros, ¿no? Que les explico acá un poquito, acá. Vamos a ver, tenemos acá la zapata. La longitud estribar es de la parte inferior de la losa o viga hasta la parte superior de la zapata. Entonces, esta longitud total, habíamos dicho que tiene 2,75 metros. El total acá tiene 2,75 metros. Entonces, la longitud que nosotros hemos cubierto es de 75 centímetros. Aquí es de 40 centímetros y acá de 35 centímetros. Entonces la longitud que falta por cubrir es esta de acá. ¿Cuánto tiene esta de acá? Tiene 2,75 menos 0,75. O sea que esta longitud por cubrir a cada 20 centímetros es de 2 metros. Entonces nosotros sabemos que para hallar el número de estribos vamos a tener que hacer la longitud entre el espaciamiento. En este caso el espaciamiento en la parte media es de 20 centímetros. Menos 1. Esto nos va a dar la cantidad de 9 estribos. A este estribos le vamos a sumar el total de estribos que hemos hallado en los confinamientos, que es igual a 9 estribos, ¿no? A 9 estribos. 9 más 9, 18 estribos. Más 2 adicionales que vamos a poner en la parte baja, en la parte superior de la viga. En total son 20 estribos. Ok, bien. Entonces ya con estos datos nosotros nos vamos al formato y tenemos acá. En la parte de lo que es en la columna 1 tenemos 4 columnas y tenemos 20 estribos, 20 estribos de diámetro de 6 milímetros. ¿No? Entonces, tenemos la longitud, tenemos entonces 4 por 20 sería igual a 80 metros lineales de 6 milímetros. En el otro sería de 2 por 20 sería 40 en la parte de 6 milímetros. El total sería, para los 6 milímetros, sumando todos estos puntos, esta columna, sería 120 metros. En lo que respecta a la media pulgada, tenemos 88,8. Son metros lineales, ¿no? Multiplicando por el peso de 6 milímetros, tenemos acá en nuestro cuadro, ¿no? Peso de 6 milímetros es de 0,22. El de media es 0,99. Entonces, multiplicando por su densidad, que es 0,2 en cuanto a 6 milímetros, nos va a dar 26,4 kilos. En la parte de la columna que corresponde a media, multiplicando por su densidad 0,22
99 nos da 87.91. Totalmente, el total de kilos será, digamos, el kilo de 6 milímetros, 26.4, más de media, 87.91 kilos, el total sería 114 kilos. Y en total tenemos, como habíamos dicho, 114.31 kilos. Cabe recalcar que en la longitud total de los estribos es de 1 metro y 1 metro que no habíamos puesto, ¿no? Es 1 metro y 1 metro. Ya con esto sí, ya no hay ningún problema. Con esto cerramos lo que es el metraje del acero. Como hemos terminado todo, lo que hacemos es vaciar los resultados finales en la hoja de presupuesto. Tenemos columna, concreto, 210 kilos por centímetro cuadrado y colocamos el valor que hemos encontrado, que es 1.11 metros cúbicos de concreto. Luego tenemos el encofrado y desencofrado. Hemos hallado 16.81 metros cuadrados. Y por último el acero, que es 114,31 kilos. Listo. Bien, hemos hecho todo el metrado de columnas con respecto a lo que es las columnas estructurales, o sea, las pórticas. En cuanto a lo que es las columnas de confinamiento, ¿no? Tiene otro procedimiento para hallar lo que es el concreto y para encontrar el encofrado. En cuanto al acero, constituye lo mismo como hemos hecho para columna estructural. Bien, aquí tenemos un grafo en la cual tenemos el cimiento, el sobrecimiento y tenemos el muro con su dentado respectivo. Esto se llama dentados, ¿no? Dentados. Estos dentados y tenemos la columna que está puesto la columna de confinamiento. La otra forma es cuando no queremos que esté dentados, le ponemos en forma lineal, ¿no? Pero en este caso hay que confinarlo el acero con el ladrillo con un alambre número 8, que puede ser de 50 a 70 centímetros y que puede estar, digamos, distanciado cada 4 hiladas o puede estar distanciado cada 3 hiladas. ¿Cómo hacemos para poder metrar lo que es las columnas de confinamiento? Bien, ok. Aquí vemos un poco que el grafo, si lo distingue, tenemos acá el ladrillo, acá tenemos el ladrillo acá, este ladrillo, es el ancho del muro, ¿no? Que nosotros hemos puesto, digamos, estos valores para hallar el concreto, para hallar este concreto, el concreto. La forma de ejecutar es estos valores, vamos a ponerle A como está acá, el ancho es A, ¿no? Habíamos dicho que el ancho del muro es A, vamos a ponerle A. El ancho que tenemos acá para hallar, digamos, el concreto, vamos a hallar estos valores desde acá, o sea, solamente B, este de acá, hasta acá, B. Ya que estamos compensando este vacío con esta entrada que está acá. Entonces consideramos B el ancho, ¿no? Y A es el ancho y B vamos a ponerle, digamos, el espaciamiento que se tiene la columna y por la longitud total de la columna, ¿no?
es hasta el cimiento. El cimiento. Bien, para esto, para hacer metrado de la columna de confinamiento, vamos a considerar, digamos, el valor de A, el espesor del muro. B, vamos a, es el ancho de la columna, considerando de la parte dentada hasta la parte superior, esto para compensar los vacíos que está acá con el llenado que está acá. Y vamos para considerar lo que es el encofrado, vamos a considerar desde la parte extrema del muro hasta la parte extrema del otro lado, más ancho, que es, vamos a considerar el C. Bien, entonces, para hacer el metrado de la columna, en cuanto a concreto, tenemos una cantidad que es A, el espesor, por el ancho, que es B, por la longitud total del muro, incluyendo la longitud total desde la parte inferior de la viga que tenga el muro y la parte superior de la cimentación. Y esto nos da en metros cúbicos. Para lo que es el encofrado, tenemos dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque tenemos en esta parte de acá y en la parte de posterior que ve. O sea, tenemos encofrado acá y tenemos encofrado en este lado de acá. Por eso ponemos dos. El encofrado sería el valor de C por L. C por L, este no es B, no. C por L. O sea, todo este lado de acá por la longitud. Por 2. Tenemos en metros cuadrados.